vecina de Castiello, que yo ni la conocía. Voy a deciros dónde vive. Si tiramos por esta carreterina un poco para abajo, como a medio kilómetro, por ahí, por si alguno no sabe de dónde llegue, ahí está. Venga, vamos a escucharla y después a ver qué pasa. Buenas noches. Lo primero, tengo doble micro, así que no pasa nada. Bueno, lo primero, buenas noches, vecinos, vecinas, amigos, amigas, gente de fuera, autoridades pertinentes. Estoy un poco Valentina, bien. Bueno, estoy un poco nerviosa y eso que yo me dedico a hablar en público, pero hablar hoy aquí me pone más nerviosa. ¿Por qué? Porque es el sitio donde vivo y claro, pues te pones nervioso. No pasa nada. Como dice una amiga mía, si te pones nerviosa, sonríe y pa'lante. Así que yo aquí. Me lo he escrito, entonces medio lo voy a leer, porque así estoy más tranquila. Pero bueno, sobre todo quería dar las gracias por la oportunidad de hablar hoy aquí, porque no conozco a casi nadie. Los que conozco están aquí delante. ¡Vamos! Pero bueno, es una oportunidad de conocer más a la gente, porque la verdad que desde que me dijeron que iba a dar el pregón, me para la gente por el pueblo y me dicen, ¿tú eres la pregonera? Y yo, sí, madre mía. Y hoy me llamaron del comercio y todo. Yo decía, joder, qué importante esto del pregón. Pero bueno. Bueno, estaba muy rica la cena. Y eso que yo no como carne fuera de casa, así que estaba muy rica. Dar las gracias a la Asociación de Vecinos y a la Comisión de Festejos, que se lo ocurran mucho. Y bueno, yo llevo solo un año viviendo en el pueblo, o sea que no os puedo contar nada de la historia del pueblo, ni de anécdotas de aquí, solo os puedo contar mi historia de cómo es vivir en un pueblo. Yo vivía con mi pareja Nacho, que está ahí escondido por detrás. Vivíamos en Madrid, aunque yo soy de Gijón. Me fui hace 10 años buscando aventuras, las encontré, muy buenas aventuras, a otras culturas, otra gente, otras costumbres, pero la tierrina tira. Y hace 4 años pues yo decía como que me faltaba algo. Y le propuse, ¿por qué no nos vamos a Asturias y montamos un proyecto de psicología en el entorno rural? Y volvimos. Nos fuimos primero a la zona de Llanes y bien, muy bonito. Pero faltaba algo. Y la casualidad quiso que, es que me acuerdo además la mañana que subíamos por la playa de España y de repente dijimos, ¡oh! ¡Es esa casa! Y paramos y es que era un día de estos de sol, el cielo azul, en plan el mar estaba ahí. Y vimos la casa, fuimos a tomar algo y yo es que me enamoré del pueblo. Y dije, nos vamos a quedar a vivir aquí. Y nos quedamos, claro que sí. ¡Bien! Y nada, hicimos las cajas y veníamos súper ilusionados, porque fue como que desde el año pasado todo fue para arriba. Nuevos proyectos laborales, la familia, los amigos en Gijón, y claro, de repente llegamos aquí y cada semana conocíamos gente nueva. Y todo el mundo era como, ¡qué bien que os acabáis de mudar aquí! Gente nueva, qué majos. Y estábamos como de súper subidón, de jolín, qué bien todo. Y poco a poco pues fuimos conociendo pues a Valentina, a Hermi, Pablo, Eva, a Revela de la Figar, a Juan, Iván, pues, y poco a poco, ¿no? Y de repente pues la comisión de festejos me dice, ¿quieres hacer el pregón? Y yo, vale. Y pues aquí estoy. Y sobre todo hoy lo que quería contar era para mí el cambio que fue de vivir en la ciudad a de repente vivir aquí. O sea, es de 0 a 100, de no tener tiempo para cocinar, hacer la compra, ver a las amigas, en plan 3 trabajos, no dinero, no tiempo, nada. Mi vida ahora es perfecta. O sea, es las pequeñas cosas de la vida
que hacen que tu vida tenga sentido. Te levantas el sábado por la mañana, sales a dar un paseo, tomas el vermú, charlas, un vermú eterno hasta las 10 de la noche. Y luego, ay, no quiero cocinar, vamos a por una pizza, Valentina. Y hasta las 2 de la mañana. Y cómo levantarte por la mañana y abrir la ventana y simplemente asombrarte de la belleza que tienes alrededor, que era algo que no tenía en mi vida, belleza. Y la buena gente que hay en el pueblo. Y salir a dar un paseo y de repente, qué mundo, te da unas berenjenas, que te pregunta qué tal el día, que el vecino de al lado, Mario, que tiene 94 años, te invita a tomar una botella de sidra, que conoces a la gente con la que vives. Cuando en Madrid me acuerdo que yo vivía en una calle que tiene más gente que hay en este pueblo viviendo, yo no sabía cómo se llamaba nadie. Entonces, quiero hacer este pregón como romper una lanza por la vida comunitaria y por conocernos todos más, porque es algo que echo de menos. Y preparando el pregón, Juan me dejó el pregón del año pasado y me hizo un homenaje a las mujeres del pueblo y me encantó, me emocioné. Hablaba de todas las que yo conozco, que no son muchas porque no conozco a casi nadie todavía. Hablaba de Mili, de Valentina, de Rebe, de montones de mujeres importantes que han dado vida a este pueblo y que son madres, abuelas, hijas. Y es que yo soy mujer, y la mujer que soy es por las mujeres de mi vida, mi madre, mi abuela, mis amigas. Y es que las mujeres somos muy importantes y hemos estado silenciadas muchísimos años. Y en este pueblo veo muchas mujeres fuertes, carismáticas, sobre todo que me sale un homenaje desde el respeto y la admiración y que me veo reflejada en ellas, porque el mundo para nosotras nunca ha sido un mundo muy amable y nosotras luchamos por el respeto, por la solidaridad. Y mi mensaje un poco del pregón de hoy, yo que me dedico al mundo de la psicología y la sexología y trabajo cada día con personas que sufren, que no tienen amor en su vida, que no se quieren, mi mensaje era un poco hoy intentar que cada día intentamos conocer al vecino que tenemos al lado y a la vecina y que intentemos ayudarnos entre nosotras y fomentar la vida comunitaria en los pueblos. Porque hoy me llamó por la tarde la del comercio y me decía, ¿recomendarías vivir en tu pueblo? Y yo decía, claro, porque a mí desde que he llegado aquí, y os lo digo a todos y todas las que me conocéis, me habéis hecho sentir en mi casa. Y hace 10 años que me fui y me emociono, porque me siento que estoy en mi casa y es que me quiero quedar a vivir aquí, porque nos sentimos que estamos en casa. Y ya acabo, que no me quería enrollar, pero bueno, sí, aparte de hacer un homenaje a todas las mujeres de mi vida, las que estáis aquí y las que no estáis, yo que me dedico al mundo del amor y las relaciones de pareja a veces son tan difíciles, yo quería romper una lanza por la pareja que tengo, que es un hombre de esos que hacen que tu vida sume, no reste, y que yo soy muy feliz sin él, pero con él la vida es más feliz. Y yo, el mensaje que lanzo de amor es que no tengas una relación que reste, sino que sume, y que la persona que tengas a tu lado saque todo lo mejor que tú tienes dentro. Y creo que todas las personas somos especiales y tenemos mucho potencial si nos escuchan y no nos juzgan y nos dejan hacer. Así que gracias, Castillo, que tengáis unas fiestas increíbles y como dice mi abuela, cada día de vida es vida, no te pierdas ni uno. Así que ¡felices fiestas! Y ya está. Ha sido corto, ¿no? Bien, bien.
otra vez. ¡Feliz San Juan!